Hola psicólogos en formación, el día de hoy estaremos hablando sobre la influencia, el poder y el control. Toda esta información fue sacada del libro de Psicología Social del capítulo 7. Esperamos que este tema sea de mucho agrado para todos ustedes. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la influencia, el poder y el control. Trataremos de analizar las principales modalidades y los procesos de la influencia social, los resultados que producen y las reacciones que genera una influencia. También buscaremos las principales formas en que los individuos pueden ejercer el poder o el control sobre las actitudes y las conductas de las otras personas. Las bases del poder social. Para Wiener, en 1998, influencia se refiere al resultado de una interacción en la cual una persona cambia algún aspecto de su conducta o de su comportamiento. Para él, el poder se refiere a la fuerza que motiva el cambio. La influencia se refiere al estado final, si se logró o no se logró llegar a esa influencia de la conducta, y el poder se refiere a los medios usados o a los elementos para lograr el fin, que es la influencia en la conducta o el comportamiento. Para Raven y Robbie, en 1983, la influencia social se define como un cambio en las creencias, en las actitudes, en las emociones, en las conductas de una persona. Esto provocado por el influenciador. También el poder social nos habla sobre la influencia potencial, que quiere decir que es la capacidad de que algún agente de influencia para afectar algún objeto de influencia. Que un ejemplo puede ser cuando el profesor influye en el estudiante o cuando el médico influye en el paciente. Hay tres conceptos importantes relacionados con las diversas formas de ejercer una influencia hacia la otra persona, que son dependencia social, que trata sobre, es cuando se refiere al grado en el que el cambio producido sigue dependiendo de la persona que influye. El cambio pues es una nueva conducta, una creencia o una actitud. La vigilancia pues se refiere al grado en que la persona necesita observar a la otra persona, que fue la persona a la que influyó, para asegurarse de que el cambio producido es real y se ha mantenido en el proceso. Es muy importante también que tengamos en cuenta la influencia positiva y la negativa. La influencia positiva es cuando la persona cambia en la dirección deseada o requerida por el agente o la persona influenciadora. La influencia negativa o un efecto boomerang es cuando la persona tiende a adoptar una actitud o la misma conducta, pero opuesta. O sea, el influenciador le dice X, pero él hace Y, entonces sería como eso. Entonces, la persona hace lo opuesto a lo que le diga el agente. Entonces, cuando una persona influye en otra, puede hacerlo de distintas maneras. French y Raven describieron 6 tipos de poder llamados las bases del poder social, y son la información, la recompensa, coercitivo, legítimo, referente y experto. La influencia social, el poder y el control son tres procesos que pueden ser bastante parecidos en cuestión a su efecto, pero pueden ser diferenciados de acuerdo al factor que induce el cambio de conducta de cada caso. En la conformidad, el individuo cede a las presiones grupales sin que exista un requerimiento directo sobre él. En el consentimiento, el individuo accede a comportarse de ciertas maneras frente a una petición específica de alguien, mientras que en la obediencia, el individuo se comporta de cierta manera frente a las presiones de una orden del que tiene el poder para imponérselo. En las conductas conformistas no ocurre del mismo grado en diversas situaciones o en diferentes individuos, y esto se da gracias a tres factores que han recibido gran atención. El primero, que sería el tamaño del grupo, dice que si cada persona agregada puede aumentar la presión hacia la conformidad, pero también tiene un proceso invertido, donde cada persona aumentada al tamaño del grupo, las personas agregadas aportan menos a la influencia. En la segunda, que sería la cohesión,
Si las personas no sienten interés o no se sienten especialmente cercanas o atraídas a una persona del grupo, la influencia pierde fuerza. A diferencia de que si las personas de su interés con una relación más estrecha a él, la influencia sería notoria gracias al deseo de tener aceptación de ellas. En la tercera, que sería la unanimidad, lo importante que tiene la falta de esto para reducir la conformidad se ilustra en dos hechos. En el primero, el sujeto muestra menos conformidad aunque el aliado no parezca ser competente en la tarea. Y segundo, es que no es necesario que el aliado comparta la posición del sujeto. Así demuestra menos tasa de conformidad similar a la anterior. En base a esto, importaría más la falta de unanimidad que el apoyo social que se obtiene a un aliado. Yo sigo con lo que vendría siendo las bases de la conformidad. Deutsch y Gerald en 1972 nos dicen de que distinguieron entre influencia informativa e influencia normativa. Definimos una influencia social normativa como una influencia para conformarse con las expectativas positivas de otros. En eso encontramos la influencia normativa. Las normas de los grupos de referencia son importantes debido a que el individuo necesita de otras personas para que les ayuden a construir una visión apropiada de la realidad. En cambio, la influencia normativa dice de que así como las personas que desean estar en lo correcto, para esto tienen que aceptar la evidencia respecto a la realidad proporcionada por otras personas, ya sea la influencia informativa. Así también las personas desean satisfacer las expectativas de los demás para obtener su aceptación o al menos evitar el rechazo. También encontramos aquí lo que vendrán siendo las diferencias individuales y culturales, y en ellas encontramos de que están los factores de personalidad. Encontramos de que Michel en 1988 nos decía de que la conducta de un individuo surge de la interacción entre sus predisposiciones y diversos aspectos de la situación, y que en muchos casos estos últimos desempeñan un rol más gravitante, y esto se trata cuando están en situaciones poderosas. También tenemos lo que vendría siendo el sexo, que dice que de igual manera, como en el caso de los factores de personalidad, puede diferir bastante el panorama acerca de las diferencias sexuales en conformidad si se comparan estudios realizados en distintas épocas. Y ahí por último encontramos lo que vendrá siendo la cultura, que además en muchas culturas colectivistas las decisiones se toman por consenso, y esto implica que los individuos pueden influir en la decisión. Bueno, siguiendo con los factores de la personalidad, encontramos el factor del consentimiento. Según pues diferentes autores, el consentimiento pues sería como un tipo de conformidad, y aquella conformidad pues sería a nivel conductual, sin que exista pues una aceptación de la influencia social. También tenemos el factor del congraciamiento, que es cuando la mayoría de las personas desea gustarles a otras, y lo más importante de esto es que si las personas gustan de nosotros, pues estas estarían más dispuestas a hacer cosas por nosotros. También encontramos el factor de la obediencia. El factor de la obediencia, pues en ocasiones las personas deben obedecer determinadas órdenes importadas por figuras revestidas de autoridad. Bueno, las figuras de autoridad pueden ser nuestros padres, los profesores, los policías o los jefes. También encontramos que la obediencia es tal vez la forma más directa de la influencia social. También encontramos lo de la reacción a la pérdida de control. El tema de control es como muy particularmente relevante, y un ejemplo de esto es cómo se ha visto la persona pues bajo ciertas circunstancias. De acuerdo a Bridgman y Dixon, existen tres principales formas de reaccionar frente a la percepción de pérdida de control. Tenemos la reactancia, el desamparo aprendido y la dependencia autoinducida.